que les decía que hay una palabra que a veces suena fuerte y es profanar. Hay una palabra que cuando la escuchamos profanar tiene su peso, ¿no? Y profanar es hacer común algo que es especial, santo para Dios, y decir, lo que es valioso para Dios, cuando lo profanamos, lo que estamos haciendo es hacerlo vulgar y común, ¿sí? Entonces, yo porque siempre remarco la importancia de que nos reunimos por su causa, porque eso es lo que le da sentido a todo. Si nos reunimos por lo que necesitamos cada uno de manera personal, lo único que vamos a hacer es escuchar y prestar atención a lo que nos sirve para nosotros, ¿sí? Y lo demás que hacemos lo desechamos, no sirve, no, porque yo vine con este problema, así que mi atención va a ser en dónde Dios me va a hablar para mi problema, ¿sí? Y la realidad es que cuando lo vemos de esa manera, nuestro problema es un problema. Ahora, cuando nuestro problema es visto como parte de un conjunto de cosas que nos tocan en la vida para ser formados, nos vamos a dar cuenta que nuestro problema pasa a ser algo secundario. ¿Por qué? Porque nuestra atención no está centrada en nosotros y nuestro problema, sino que está centrada en su voluntad, en su propósito, y dentro de su voluntad va a estar la forma en la que va a ser tratado mi problema. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, nuestro problema lo vamos a terminar afrontando, pero no porque es nuestro objetivo, sino es la consecuencia de haber buscado primeramente el reino de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, cuando yo busco, Señor, yo vine con una pila de problemas acá, pero yo sé que la solución para esos problemas no está en que vos primeramente los resuelvas, sino decir, Señor, ayúdame a entender tu propósito eterno, porque sé que en el entendimiento de ese propósito voy a entender por qué ocurren un montón de otras cosas. Voy a poder distinguir qué problema vino, ¿sí?, por consecuencia de una desobediencia, qué problema vino para que ayude bien a mi vida, porque hay situaciones que afrontamos que son parte de una lista por malas acciones nuestras, y hay otros problemas que surgen no porque hayamos hecho algo malo, sino porque Dios permite algo que nos viene a dar forma, que nos viene a tratar para que nosotros podamos ser moldeados a la manera de Dios, ¿sí? Pero esas dos opciones las vamos a distinguir cuando prestamos atención a lo que Él nos quiere hablar y no a lo que nosotros queremos escuchar. ¿Se entiende? Es decir, cuando nosotros venimos acá y decimos, Señor, yo no puse el piloto automático en esta noche para escuchar lo que yo quiero, sino presto mi oído para escuchar lo que vos querés hablarme. Y cambia un montón la situación. ¿Por qué? Porque vos pensás, cuando estás, no empezó la prédica, esta es la previa. Cuando vos estás hablando con alguien que te llevas mal, que vos decís, esta persona me tiene bronca, esta persona siempre habla mal de mí, ¿sí? Cuando vos estás sentado con alguien ya con ese pensamiento definido antes de entablar un diálogo, la realidad es que todo lo que vos escuches de la otra boca lo vas a juzgar desde esa posición, y aún las cosas que no son como vos las ves, las vas a ver así. Es decir, la otra persona tal vez te va a decir algo con una determinada intención, pero vos la vas a juzgar desde tu juicio y corres el riesgo de interpretarlo de una manera ofensiva cuando tal vez no es ofensivo lo que te dicen. Pero justamente el juicio que vos tenés de esa otra persona hace que todo lo oigas de la manera que encaje en tu concepto hacia esa persona, ¿se entiende? Y con la palabra es lo mismo. Cuando venimos a sentarnos a decir, bueno, vengo de pelear con mi esposa, con mi esposo, ¿sí? Así que yo sé que Dios me va a hablar en esta noche y me va a dar la razón de esa discusión. Y yo quiero que mi esposo lo escuche para que se dé cuenta que él estaba equivocado. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que escuchamos, buscamos que encaje en algo que nos termine dando la razón, ¿sí? Y ese es el riesgo que corremos, en que en vez de que la palabra venga a darnos forma a nosotros le damos forma a la palabra. Y ese no es el fin, ¿sí? Sino que la palabra es la que nos tiene que dar la forma a nosotros. Los deformados espirituales por causa del pecado somos nosotros. La palabra viene de un Dios perfecto. Entonces,
hagamos este razonamiento. Algo imperfecto, ¿sí? Y algo perfecto que proviene de parte de Dios, como la palabra. ¿Qué nos conviene que tenga preponderancia? ¿Lo imperfecto o lo perfecto que viene de Dios? ¿A qué debiéramos darle mayor autoridad? A lo perfecto, si queremos que lo imperfecto se perfeccione. Entonces, tenemos por un lado la palabra perfecta de un Dios perfecto y lo imperfecto que día a día busca ser perfeccionado. Obviamente, esto se tiene que sujetar al otro. El problema es cuando hacemos al revés. La palabra la queremos acomodar a esto imperfecto y ahí sonamos, ¿sí? Porque no solamente estamos transgrediendo el espíritu de la palabra, sino que estamos deformando todo lo que Dios nos provee para que su reino se establezca en la tierra. Y por eso ocurre lo que ocurre aún dentro de la iglesia, en donde se generan distintas formas de pensar acerca del mismo Dios, ¿sí? Tantas divisiones por causa de que cada uno interpreta de acuerdo a lo que quiere, muchas veces, y no de lo que Dios le revela, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a la palabra. Vamos a leer juntos, si me quieren acompañar, el libro de Proverbios, el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Y dentro de esos 6 versículos vamos a destacar un par de esos versículos para profundizar en mayor medida, ¿sí? ¿Encontraron? Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Sí? ¿Encontraron? Perfecto. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley. De mi ley no del presidente, sino la ley del... si son así, ¿no? Bueno, tampoco hay que olvidarse de mi ley porque hay que orar por él, porque si no, sonamos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Vamos a leerlo hasta ahí. Haciendo un breve repaso desde el principio, ¿sí? Que no es lo que vamos a profundizar, pero sí a mencionar. Hijo mío, no te olvides de mi ley, ¿sí? Ley, acuérdense que la ley de Dios fue establecida para, ¿qué cosa? Para ordenar su pueblo. Es decir, una nación no puede ser nación si no hay una ley que ordene y regularice esa convivencia entre ciudadanos de esa nación, ¿sí? Esa ley establecida por Dios a través de Moisés, ¿sí? Fue aquella que hoy, a través de este proverbio, nos pide, nos aconseja que no la olvidemos. Y tu corazón guarde mis mandamientos, ¿sí? Ahí ya no estamos hablando de una ley que vos debes conocer si querés estar bien con Dios. Ya estamos hablando de un mandamiento, y un mandamiento no es un consejo. Un mandamiento es una orden, ¿sí? Es decir, que quien transgrede la ley es un transgresor, es alguien que está fuera del orden. Pero quien transgrede un mandamiento, ¿sí? Ya es alguien que se rebela. ¿Se entiende la diferencia? Hay una ley que yo desobedezco y esa ley por sí misma va a ubicarme a mí como un transgresor, ¿sí? Pero quien desobedece un mandamiento lo que está haciendo es rebelarse a la autoridad que manda esa orden. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, eso es lo que el Salomón pedía a través de este proverbio, ¿sí? Que el corazón guarde mandamientos del Padre, ¿sí? Porque largura de días y años de vidas y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahora bien, ¿todo esto para qué? ¿Qué es lo que va a pasar si hacemos todo esto? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios
y de los hombres. Primera parte, ser personas que tengamos presente la ley de Dios, que guardemos sus mandamientos, ¿sí? Que no nos apartemos de la misericordia y la verdad y la tengamos siempre presente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ser personas que vamos a hallar gracia. ¿Qué es gracia? Aquello que nos va a capacitar para recibir cosas aún sin merecerlas. Es decir, vamos a recibir bendiciones mayores a las que nos merecemos. ¿Se entiende? Nosotros podemos ser personas que hagamos buenas obras, pero lo que viene a través de esas buenas obras van a superar totalmente lo que podamos hacer nosotros. ¿Por qué? No porque lo merezcamos, sino porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Entonces terminamos siendo favorecidos a pesar que no merezcamos esos favores, ¿entiende? Y es ahí donde nosotros podemos tener la esperanza, la fe, la convicción, la certeza que todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va a ocurrir a pesar que nosotros no lo merezcamos. Si nosotros hacemos un repaso por nuestra vida, comenzando desde que tenemos uso de razón, seguramente dentro de lo que nos dé la memoria, vamos a notar un montón de cosas que pudimos haber hecho, ¿sí? Muchas cosas malas, la mayoría, algunas cosas buenas, pero que tal vez analizadas desde la perspectiva de Dios, tendríamos que ver si todo lo que tal vez en nuestro pasado llamábamos bueno, realmente lo era, ¿sí? Y analizando todo eso, nosotros podemos llegar a concluir y decir, este presente que vivo, ¿tiene todo lo que merece? ¿Tiene más? ¿Tiene menos? Y cada uno en su propia opinión puede juzgar, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que ya teniendo presente un favor, que es la salvación, ese favor ya nos va a indicar qué cosa, que estamos recibiendo algo sin nunca haber hecho nada por merecerlo, solamente querer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso ya a nosotros nos hace ver que somos personas que portamos una gracia en la cual recibimos favores sin merecerlo, ¿sí? Pero también dice esta palabra que, además de hallar esa gracia, vamos a hallar buena opinión, ¿sí? Buena opinión, es decir, un buen concepto hacia nuestra vida. Y esa buena opinión, ese buen concepto hacia nosotros, ¿de parte de quién va a ser? Quien me siguió con las escrituras, lo va a ver en el versículo el 4, ¿sí? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y ¿qué más? Los hombres, ¿sí? A veces nosotros decimos, no, a mí no me importan las personas, no me importa el hombre, a mí lo que me importa es Dios. Pero acá nos dice que haciendo las cosas que Él nos pide, ¿sí? La buena opinión no va a ser solo de parte de Dios, va a ser de los hombres. Entonces esto lo tenemos que filtrar y decir, a ver, ¿qué es lo que opina de vos tus vecinos, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, en donde vos te desenvolves a diario? ¿Qué es lo que opinan acerca de tu vida? Y no sé ni me interesa. Ojo porque tal vez esa opinión, ¿sí? Vos la pasás por alto y tal vez sea algo que debieras tener presente si no es un indicador que nos está ocurriendo esto que Dios promete que va a pasar para aquellos quienes guardan su ley, sus mandamientos, misericordia y verdad, ¿sí? Si Dios dice que quien hace esto va a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, tenemos que decir, bueno, listo, sin atarnos a la opinión de los hombres respecto a que nos manipule. Es decir, si alguien te dice, ¿sabes? No servís para nada, matate, lógicamente no vamos a ir directo a tirarnos al tren, ¿sí? Por lo que otro opina, pero sí tenemos que chequear día a día si estamos haciendo lo que Dios nos pide y en qué áreas de nuestra vida tal vez hay algo que no se ha manifestado de lo que viene de Dios a nosotros y que tal vez haya personas que no han sido alcanzados por esa gracia que tenemos, ¿sí? Por esa
Por eso tan especial que vino a nosotros a través de nuestra fe en Cristo, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, va a venir algo que al transgresor lo va a incomodar. ¿Sí? Es decir, cuando vos estés delante de alguien que está haciendo lo malo, seguramente vas a sentir incomodidad si vos estás cerca. ¿Sí? No sé si te pasó alguna vez, pero de que alguien está haciendo algo que sabe que está mal y tal vez te vea a vos y te pida perdón o disculpame o se quiera justificar porque te vio a vos. Y vos no es que sos un prócer en el barrio, pero lo que está dentro de tuyo, ¿sí?, imparte una autoridad que al transgresor lo incomoda. Porque piensen, cuando Jesús vino, dice, y que vino la luz al mundo y alumbró las obras de todos, ¿por qué se creen que hay muchos que la rechazaron esa luz? ¿Porque tenían grupo electrógeno propio? No, la rechazaron porque esa luz estaba alumbrando las obras que tal vez ellos hacían, las disfrutaban, pero lo incomodaban que sean vistos ante los demás. ¿Sí? Entonces, el rechazo a esa luz lo que está indicando en esas personas es que esa luz los delata y tal vez en muchos de esos casos quieren continuar con esas obras, pero no que sean vistos delante de los demás. Por eso incomoda esa luz para quien quiere, para quien no quiere cambiar de vida. ¿Sí? Ahora, eso que portamos nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, ahora ayúdame a manifestarlo, pero de una manera que venga al perdido como un medio de salvación, no como algo condenatorio. Es decir, si vemos que alguien está haciendo algo malo, no hay que decir, epa, ¿qué pasa acá? Vino la luz, ¿qué onda con vos? ¿No? Sino venir con el amor de Dios y mostrar que esta luz, ¿sí?, no viene a condenar, sino viene a ayudar a que la persona pueda ver su realidad para tener la oportunidad de cambiar algo. Les digo que ningún ser humano puede cambiar algo que antes previamente no distinguió que es malo. Antes de cambiar algo lo tengo que distinguir. Yo no puedo corregir algo, yo no puedo levantar algo del piso que antes no lo vi, no puedo arreglar algo roto si antes no lo vi. ¿Sí? Yo necesito ver para luego proceder. Y hay muchas personas que tal vez no han cambiado porque todavía no han visto su error que necesita ser cambiado. Y la luz que habita en nosotros por medio del Espíritu tiene que ser un medio para ayudar a esas personas. ¿Sí? Ahora bien, esta buena opinión que podemos recibir ante los ojos de Dios y de los hombres vienen por tener presente justamente todo esto anterior que hablamos, ¿no? La ley de Dios, los mandamientos, la misericordia y la verdad, ¿sí? Ahora, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. ¿Qué es fiarse? A ver, alguien. Fiarse. El del almacén que me da la comida cuando todavía no cobré, ¿sí? Pero tiene razón, tiene relación con eso. ¿Qué es fiarse? A ver, ¿alguien se anima a darme un concepto? ¿Agarrarse? ¿Confiar? Sí, algo viene por ahí. ¿Alguno más? Ahí está, ahí me gustó. Entre todos podemos... Ahora, sí, lo que usted tiró, ¿vieron como cuál es el chinchón que le enchufamos las cartas que hizo el otro para sacarlo encima? Bueno, lo que tiraron los hermanos se lo sumamos lo de Miguel. Es creer que el otro va a pagar lo que debe. ¿Se entiende? Es decir, fiar, es decir, te doy porque sé que me vas a pagar. Ojo, no me falle, ¿sí? Si yo te fío, es porque creo que después vas a venir a pagar lo que debes. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, quédate tranquilo. Si Él te dice que va a hacer eso, no dudes. Fíate, confía. Si Él dijo que Él va a hacer esto, si vos tenés presente su ley, su mandamiento, su misericordia, su verdad, fíate, poné la mano en el fuego que si Él lo dice, Él lo va a hacer. ¿Sí? No dudes en lo que Él te promete porque Él es alguien confiable, ¿sí?
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia, palabra combinada, pru, que es, se lo puede asociar a pro, que volvemos, no entramos en política, ni con Milei, ni con el pro. Pro nos habla de antes, ¿sí? Cuando hablamos de pro, estamos diciendo antes. Y prudencia, ¿sí? Providencia en realidad es el origen de la palabra prudencia, ¿sí? Providencia es pro de antes y videncia de visión. Quien tiene prudencia lo que hace es ver antes las cosas que van a pasar. ¿Se entiende? Es decir, quien es una persona prudente busca ver antes que pasen las cosas. Entonces, si digo, no, yo voy a ser prudente con lo que voy a hacer, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a tratar de ver qué puede pasar si yo hago tal cosa. Pero ¿cuándo voy a ver eso? Antes de hacerlo. Por eso es pro, antes. Entonces, quien tiene prudencia ve las cosas antes que pasen. Por eso es que dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no busques ver tu visión y en eso te confíes. Es decir, no te imagines lo que va a pasar con tus ojos. Pregúntame a mí, ¿qué es lo que veo? Te lo revelo y vos apoyate en lo que yo te hago ver, no en lo que vos querés ver. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, que nuestra prudencia provenga de Él y no de nosotros. Porque si es nuestra prudencia, va a ser nuestra visión. Y si nos apoyamos sobre lo que nosotros vemos, podemos pifiarle. Ahora cuando la prudencia en la que nos apoyamos, nos confiamos, es la que viene de Dios, ¿qué es lo que va a cambiar? Que Él lo ve todo y de la manera correcta. Entonces cuando Dios ve algo y dice, vení, espera, tranquilo, déjame que yo te cuente lo que estoy viendo, ¿sí? Y en eso confíate. Si yo veo esta obra en tu vida, agárrate de ahí. No de otras vocecitas que te vengan a decir, vos ya no servís más. Ya no hay nada por hacer en tu vida, ¿sí? Si Dios te dice, yo desde acá estoy viendo todo lo que quiero hacer. Fíate de mí, porque si yo quiero cambiar tu vida, necesito que vos confíes en que lo voy a hacer. Y que vos lo veas con mis ojos, no con los tuyos. Porque tus ojos nunca te van a permitir ver lo que yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque tus ojos están empañados por tu pasado. Cada vez que querés ver con tus ojos, lo que va a pasar es que vos veas a través de la mugre que se juntó en tu pasado. Nuestros ojos, entiendan, que nuestros ojos han sido manchados con un montón de cosas que vieron corruptas, que vinieron a deteriorar no solo nuestra vida, sino también nuestros sentidos. El pecado trastornó nuestro oído, nuestra vista, nuestra boca. Es decir, todos nuestros sentidos fueron alterados por causa del pecado, ¿sí? Y eso que fue alterado por causa del pecado, si queremos seguir viendo la película con esos sentidos alterados por el pecado, vamos a ver todo desde esa perspectiva y no desde la perspectiva en donde Dios todo lo ve. Entonces, ¿qué me dice Dios? Basta de mirar tu vida con tus ojos. Pregúntame a mí qué es lo que yo veo y en eso aferrate, abrazate, confiate. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos caer en el grave error de vernos condenados con nuestros propios ojos, ¿sí? También podemos vernos en el sentido opuesto. Podemos creernos mucho más de lo que somos. Vanagloria, jactarse de cosas que realmente no somos. Y en ese caso también dice Dios, ojo, no te agrandees, te estás viendo con ojitos que no son los correctos, pregúntame a mí qué es lo que veo en vos, porque desde esa visión es donde vos tenés que trabajar, ¿sí? Él es quien ve todo, hasta lo que no se ve. Nosotros hay un montón de cosas que por más que querramos ver, no las vamos a ver. Por eso nos dice en Jeremías, clamame que yo te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por más que quieras ver todo, hay cosas que te son ocultas. ¿Por causa de qué? De un velo. ¿Y ese velo cuándo se originó?
con el pecado. Es decir, hay un velo que no nos permite ver un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Cada vez que veas con esos ojos afectados por el pecado, no vas a ver lo que está del otro lado. Pero yo sí lo veo. Así que, ¿qué te conviene a vos? Mirar desde una mirada pecaminosa que no puede ver más allá, o preguntarme a mí qué es lo que yo veo desde el todo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que justamente entender la importancia de no apoyarnos en nuestra propia manera de ver las cosas, sino pedir que sea Él quien nos dé la visión exacta de todas las cosas y aferrarnos a esa manera de ver, ¿sí? Ahora viene el punto en donde vamos a profundizar. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que dice acá? Reconócelo en dónde. En todos. ¿De quiénes son los caminos? No está hablando de sus caminos, está hablando en los caminos que nosotros caminamos, ¿sí? Y dice que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo a Él en nuestros caminos. Ahora bien, ¿qué es reconocer? Pregunta. Una opción, otra. No. Bien. ¿Te dio la hermana? ¿Otra más? Reconocer también es distinguir entre mucho. Cuando alguien reconoce, es decir, entre todo esto, reconozco aquello, ¿sí? Ahora, para yo reconocer, ¿qué tengo que hacer previamente? ¿Se puede reconocer lo que no es conocido? ¿Por qué? Porque si yo no conozco algo, ¿cómo lo puedo reconocer? Volver a conocer si antes no fue conocido por primera vez. ¿Sí? Ahora, ¿qué es conocer? Bueno, otra pregunta. Y espero opiniones. ¿Qué es conocer? Viene por ahí. Es tomar información de una realidad. Algo que estoy... Si no fuese real sería una ilusión, una imaginación, ¿sí? Pero como el conocer es adquirir una información de algo real, esa información, ¿sí?, puede venir porque la experimenté, es decir, viví una realidad que me aportó un conocimiento porque lo viví, o puede ser que adquirí un conocimiento porque observé algo que hizo otro. Es decir, yo puedo tener el testimonio de algo que experimenté o el testimonio que alguien de lo que otra persona experimentó, pero yo presté atención. Es decir, si alguien hizo determinada cosa y en su vida, ya sea que le fue bien o le fue mal, es un testimonio. ¿Sí? El testimonio no es solamente la gloria de Dios, de los milagros que Él hace. El testimonio es dar fe de lo ocurrido. Entonces, ese testimonio puede ser bueno, puede ser malo, pero ¿qué dos maneras puedo utilizar yo para adquirir ese conocimiento? El testimonio de lo que yo he vivido o del testimonio que ha vivido otra persona, pero me lo ha compartido. Por eso siempre decimos que tenemos que ver la vida congregacional de la iglesia como un cuerpo. Porque si mi vida se va a regir solamente por lo que yo experimento, va a tener una cierta capacidad. Ahora, si entre todos nos compartimos los testimonios, las experiencias de lo que hemos vivido, va a crecer nuestro conocimiento, ¿sí? Porque no va a estar basado únicamente
en lo que yo he experimentado, sino también se incorpora lo que ha experimentado cada uno de mis hermanos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el volumen de conocimiento que va a tener una iglesia va a crecer. ¿Por qué causa? Porque yo no solamente me quedo con lo mío, sino que presto atención con lo que vivieron mis hermanos. ¿Por qué creen que hablamos tanto de la importancia de orar como iglesia? Porque cuando, no es para rellenar una conexión, es decir, bueno, alguien tiene para orar por algo. Lo que estamos haciendo en ese momento es conociendo la realidad que cada uno vive y por la cual quiere que como iglesia peticionemos delante de Dios. Y el saber que, por un lado, nos reunimos para pedir por una misma causa, ¿sí? Estamos conociendo la necesidad de uno y peticionamos entre todos por esa necesidad. Y lo mismo cuando alguien cuenta, pasa a dar un testimonio y dice, hermanos, agradezco a Dios y a la iglesia que oramos por esto y Dios respondió. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dando el testimonio, dando el conocimiento de lo que uno vivió, pero que todos terminamos de incorporar en forma de conocimiento. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para alguien que presta atención al cuerpo, no solamente va a adquirir el conocimiento de su propia experiencia, sino también de la experiencia de otros. ¿Y qué pasa cuando ese conocimiento crece? ¿Qué es lo que pasa? Mi capacidad de reconocer también va a crecer. Cuando mi conocimiento crece, también mi capacidad de reconocer. Porque ¿qué dijimos anteriormente? ¿Qué necesito para reconocer algo? Conocer. Si tengo mayor conocimiento, también va a crecer mi capacidad de reconocer entre varias cosas. ¿Se entiende? Es decir, si tengo 100 opciones para elegir, ¿sí? Pero hay una sola que tengo solamente para elegirla correctamente, de 100. ¿Va a cambiar para alguien que tiene poquito conocimiento y otro para que tenga mucho? El que tiene poquito conocimiento está ante el riesgo que entre muchas opciones elija mal, porque no conoce la cantidad suficiente para elegir acertadamente. Pero quien tiene mayor conocimiento va a decir, no, para esto es parecido, pero yo conozco y eso no es. A ver, aquello podría ser, pero no es tampoco. ¿Sí? El que tiene conocimiento no compra cualquier cosa. Hoy fuimos a comprar con los chicos y la pastora me dice, comprame detergente. Detergente, ¿no? Estamos diciendo, le mandé como 10 fotos, ¿no? Para esto, es esto, es esto. Me estoy chavando, ¿no? Cómo me manejo en la cocina, ¿no? Y era detergente para lavar los platos, no era, ni siquiera era para... pues me confundí también porque me pidió para lavar ropa. Y ya, le decidí, los platos o la ropa, ¿sí? Y le empecé a mandar un montón de fotos porque no conozco de marca y cosas, de si este es líquido, en polvo. Entonces, por falta de conocimiento, veía un montón de opciones para elegir, pero no sabía cuál era la correcta. ¿Qué tuve que hacer? Mandarle foto a alguien que conozca para que me ayude a elegir. ¿Se entiende el ejemplo? Cuando alguien desconoce de algo, está limitado para tomar decisiones correctas. Entonces, cuando el Señor dice, busca conocerme, porque mientras más conozcas, va a crecer tu capacidad para decidir correctamente, para elegir entre lo mucho que hay. Hay muchos caminos, pero ¿cuántos son los que nos llevan al Padre? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no conozco el único camino que me lleva al Padre, es probable que elija cualquiera. Y convencido, como el hombre en su propia opinión cree que todos los caminos son buenos. Pero ¿qué pasa al final? Es camino de muerte. Solo es uno el camino que nos lleva al Padre. Y ese camino, ¿lo vamos a elegir así al tatetí, como él? ¿Está esta vida como para que bueno, tiro acá, me salió el gaucho, no, tiramos los 2 de 3, me salió ahí el que corta el pasto ahí con la guadaña, no, este sí, este tiene más facha, este tiene más parecido a Cristo, ¿sí? No, pues este es el Pascual, tiene barba pero no es Cristo. Y empezamos a tirar opciones. ¿Por qué?
porque no conocemos realmente como debiéramos, ¿sí? ¿Y qué dice? Reconocelo en todos tus caminos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y Él enderezará tus veredas. Pregunta, ¿vereda y camino es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense en el tiempo que estamos viviendo, ¿eh? No me van a decir, no, el camino era el asfalto, porque acuérdense que, ¿no? La vereda. ¿Qué diferencia hay entre vereda y camino? ¿Cuál? Ustedes hagan 2 cuadras para allá y díganme si la vereda que está allá es más angosta que la calle. Vayan a la ruta y díganme la vereda que hay en el campo si es más angosta que la calle. Diferencia entre camino y vereda, a ver. Sí, otra cosa. ¿Cómo? Bueno, ¿alguna otra dato más? ¿El camino? Si van por la bicisenda es más ancha que... Bueno. Sí, esos son términos, son expresiones que Dios nos habla para de luego interpretarlas correctamente. Pero entendamos, el camino es algo para caminar. Y la vereda, si van al diccionario, es algo que surge por caminar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. El camino es algo que se hace para caminar. Y la vereda es algo que surge por haber caminado. Es decir, que si vos en el medio del campo todos los días te acostumbras a caminar por el mismo lugar, ¿qué va a pasar en ese lugar? ¿Qué va a pasar? Y ese camino, ¿quién lo fabricó? ¿Cómo se fabricó? ¿Vino una grúa, un tractor y limpió? ¿O tú? Es decir, tu andar fabricó un camino. El otro camino es fabricado para que se lo transite. Pero la vereda es la consecuencia de haber transitado. ¿Se entiende la diferencia? Y no es un detalle. ¿Por qué? Porque hay caminos que nosotros los transitamos porque ya fueron construidos previamente para que los transitemos. El mundo ha construido un montón de caminos en base a las necesidades, a los deleites, a los placeres, a los negocios, a las ambiciones, al poder. Hay un montón de cosas que fueron fabricadas para que lo transitemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice Dios que va a enderezar? Repito, Leo. Reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? Por donde vos te traslades, y Él enderezará tus veredas. Él lo que va a enderezar es el surco que vos dejes. Él no va a enderezar el camino por el que vos vas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez hay caminos que son hechos de una manera, ¿sí? En la cual nosotros tal vez estemos trabajando en un lugar que Dios sea un cero a la izquierda, pero tenemos que ir a trabajar. Así, nosotros vamos por una calle, por una avenida, ¿sí? En donde lo transitan hijos de Dios, hijos anticristo, ¿sí? Personas que creen en otra cosa. El camino está hecho para que todos lo transiten, ¿sí? Ahora, Dios promete no enderezar ese camino por el que todos transitan, sino enderezar tus pasos. ¿Por qué? Porque uno puede vivir en un mundo torcido, pero caminando recto. Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes. Jesús, cuando oró por sus discípulos, no les dijo, quítalos de este mundo que tiene caminos torcidos, sino le dijo, enseñalo a caminar dentro de esos caminos. ¿Por qué? Porque tiene que marcar una diferencia. Cuando todos van por un mismo camino, que es la vida, ¿sí? Algunos lo van a caminar de una manera, otros de otra, pero Dios nos dice, yo quiero que tus veredas sean derechas. ¿Por qué? Porque quien te vea caminar a vos tiene que ver una dirección correcta, tiene que ver
una guía para que me lleve al Padre. Cristo fue a sentarse a la diestra del Padre y dice que envió su Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Consolador vino a nosotros. Ahora, ese Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar a caminar como el Padre quiere. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que expresar para que la manifestación sea conocida ante la creación que clama. Es decir, hay personas que necesitan ver cómo se camina rectamente dentro de una vida que tiene caminos torcidos. Porque acá dice tus caminos, no está diciendo mi camino. Porque nosotros a veces confundimos qué cosa. No, yo estoy en el camino de Dios. ¿Sí? ¿Qué sería el camino de Dios? A ver, hagamos un poco de análisis. ¿Qué es el camino de Dios? ¿Dios camina? ¿Ustedes los ven salir a caminar todos los días, Dios? ¿Qué sería el camino de Dios? Hoy vamos a tocar uno de los temas que vamos a charlar, de lo de herramientas de vida, discipulado, todo. Un montón de expresiones que tenemos asimiladas como correctas, pero solamente es porque las escuchamos una vez y ya las incorporamos. Y nunca nos tomamos el tiempo para examinar. ¿Sí? Copiamos y pegamos, diríamos hoy en día, ¿no? Copiamos y pegamos, pero nunca chequeamos el origen de todo. ¿Qué sería el camino de Dios? Pensemos. Para Dios, hoy, camino es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ahora, lo que me lleva al Padre no es una ruta, es una vida. Nosotros tenemos que leer el espíritu de la palabra. No es decir, si yo agarro la 7 me lleva al Señor. No, pero fíjate bien, porque la 14 después empalma allá. Fíjate, no pasa por la ruta física, sino por la vida que se ha expresado como una definición de camino. ¿Sí? La definición de camino que nos dice que es aquello que nos traslada de un lugar a otro, ¿sí? Por el que transitamos. Ahora, el camino llamado Cristo deja de ser un lugar físico en donde lo pisoteamos, sino es una vida que nos traslada de donde estábamos, las tinieblas, a la luz admirable que es de Dios. ¿Sí? Es decir, la vida se hace camino, ¿por qué? Porque nos lleva de un punto a otro. Pero vos tenés que entender que en este mundo nosotros vamos a transitar caminos que están llenos de corrupción, están desviados, pero justamente el Hijo de Dios tiene que transitarlo no para acomodarse a esa corrupción que vamos a encontrar en ese camino, sino para establecer algo distinto que marque una diferencia. Este mundo ha sido confeccionado con un montón de caminos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice Dios? Dentro de esos caminos necesito que alguien camine con sus veredas derechas, que solamente va a pasar si me reconocen en ese camino. Es decir, vos vas a andar por la vida caminando, ¿sí? ¿Y qué es lo que te dice Dios? Reconoceme. ¿Qué sería reconocer entonces? Identificame a través de lo que me conoces. Es decir, necesito que me conozca para que me ubiques en tus caminos. Cuando vas por los caminos, caminando al lado de un transgresor de la ley, vas a ir caminando a la par, pero vos por reconocerlo a él en el camino, él te va a decir, estás caminando por ahí, no, pero no hagas lo mismo que él hace. Están en el mismo lugar, trabajando juntos, estudiando juntos, pero no hagas lo mismo. Reconoceme en ese camino, porque lo que quiero es enderezar tu vereda, para que el que viene atrás vea la vereda de uno y la vereda del otro. ¿Qué sería eso? El testimonio, lo que hablábamos hoy. El ejemplo que da uno y el ejemplo que da el otro. Los dos estamos transitando el mismo camino, pero las huellas que dejamos son distintas. ¿Por qué? Porque uno caminó a su manera y otro caminó buscando reconocer a Jesús en ese camino, encontrando la luz que alumbra mis pies para conocer cómo estoy caminando.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar día a día? Conocerlo cada vez más, porque es la única manera que podamos reconocerlo en los momentos que nos toquen atravesar. Nosotros podemos decir, Señor, a ver, tuve hambre. ¿Qué dice la palabra? Tuve preso y no me visitaste. No. Y cuando le pregunté, ¿pero cuándo estuviste preso? ¿Y cuándo esto? ¿Qué dijo? Habló de una manera simbólica para que se entienda que todo ese tipo de cosas que Él espera que hagamos, ¿sí?, es para poder identificar qué es lo que estamos haciendo. Es decir, no lo estamos haciendo para esa persona porque nos cae bien. Lo estamos haciendo porque hay alguien que reconocemos que es quien nos está diciendo la buena obra que espera de nosotros. ¿Sí? Todas las cosas que en esta vida vamos a atravesar, lo que tenemos que decir es, bueno, Señor, quiero reconocerte entre todas estas opciones que tengo, porque sé que sos vos el único que me va a ayudar a que mis veredas sean derechas. ¿Sí? Y te voy a transmitir una carga, ¿sí? Especialmente si vos sos papá. ¿Es importante orar por los hijos? Pero mucho más importante es dejar una vereda bien derechita para que ellos la sigan. ¿Sí? Porque si vos caminás torcido y después lo querés arreglar todo con una oración, tu hijo, ¿qué va a decir? Orás lindo, papá, pero yo te estoy siguiendo a vos y en cualquier momento me la doy en la pera. ¿Sí? Y Dios te está diciendo, reconoce a este Dios que te va a ayudar a caminar de una manera en donde tus pasos no solo sean derechos, sino la vereda que vos estás fabricando al caminar de esa forma, va a ayudar que los que vienen atrás puedan caminar de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces, esto no es solamente la decisión para un buen presente en nosotros, sino es para marcar una generación que viene atrás. ¿Se entiende el peso que hay en nuestras decisiones? Hoy nos están sembrando desde ideologías que tu vida es tuya y vos tenés el derecho a hacer lo que querés con tu vida. En parte hay una realidad sobre eso, pero lo que no te están diciendo es que de acuerdo a lo que vos decidas de tu vida, también vas a impactar la vida de otras personas que vienen atrás. Sin entrar en ideología ni cosas raras, hay potestad que se le quiere inculcar a las mujeres para que decidan, porque es su vida, pero no están viendo lo que impactan en generaciones que debieran venir atrás y a veces no vienen porque se las corta. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí? Y esto no es solamente un mensaje para los que ya son papá. Qué cosa más linda que quienes todavía no son padres ya empiecen a caminar con sus veredas derechas para que antes que lleguen los hijos ya encuentren un camino perfecto. La mejor manera de brindarle el mejor futuro a los hijos es formándose antes que lleguen. Porque cuando vos no valorás tu formación, tus hijos van a tener que padecer tu deformación. ¿Sí? Es decir, en donde vos no sos formado correctamente, tu aprendizaje, ellos también lo van a padecer. Llegamos tarde al camino de Dios con hijo. ¿Listo? Señor, ayúdame a que no solamente a enderezar mis veredas, sino a que mis hijos vean día a día ese cambio, para que te glorifiquen y para que vean las dos maneras de caminar. Mis hijos no me vieron en un estado antes de conocer a Cristo, pero yo les cuento muchas veces, pero no jactándome, porque no hay nada para jactarse de la vida que llevaba sin Cristo, pero sí para que ellos puedan entender, ¿sí?, que existen otras maneras de caminar, pero que no son las convenientes para que ellos transiten. Yo trato en el día a día de marcar una forma de caminar, que ellos
la tienen que perfeccionar con el tiempo. ¿Por qué? Porque lo más o menos derechito que puedo caminar yo, ellos lo ven. Pero lo torcido, le digo, chicos, acá este paso me salió torcido, pero no es así. Cuando les toque a ustedes, ¿sí? Vean en qué me equivoqué yo para que a ustedes no les pase. Yo les aviso a ustedes. El avisado del mal, ¿y qué es lo que se hace? ¿Sí? Por eso el atalaya tiene que avisar. Si nosotros realmente creemos en la palabra de Dios, hijos, yo en esto me equivoqué, ¿sí? Ustedes no cometan el mismo error. Pero no acostumbremos a pedirle que ellos no hagan lo que nosotros hacemos, porque va a llegar un momento a decir, bueno, papi, pero así una bien vos, así también la copio. No es solamente que me aclare lo malo que estás haciendo. Marcame una buena también para que imite, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, en este tiempo presente, decir, bueno, Señor, quien ya es papá, a ver, quien ya tiene hijos grandes, está totalmente a tiempo de decir, hijo, vení, vamos a tomar unos mates que te quiero hablar unas cositas. Quien todavía tiene hijos que están caminando desde chiquito, este es tu tiempo para enderezar, para que ellos te vean. Y quienes todavía no tienen hijos, es el mejor tiempo para empezar a dejar una linda vereda, ¿sí? Para que cuando lleguen esos hijos vean al mejor papá, ¿sí? Pero entendamos que todo esto va a ocurrir cuando lo reconozcamos a Él. ¿Y cuándo lo vamos a reconocer? Si previamente lo conocemos. Nosotros necesitamos conocer día a día al Padre para luego poder identificarlo en cada una de las cosas que nos toque vivir, ¿sí? Porque todos los espíritus dan voces. ¿Y cómo vamos a distinguir cuál es la voz de Dios? Pastor, ¿sabe que el Señor me habló y me dijo esto? ¿Me asegurás? ¿Podés fiar que es la voz de Dios la que te habló? ¿Cómo sabe que es la voz de Dios? Si todos los espíritus dan voces. Sí, pastor, le puedo fiar que fue Dios porque la conozco a esa voz. Y entre todas las voces la pude reconocer. Porque conozco la voz de Dios, la reconocí entre tantas voces. Pero yo me preocupo cuando alguien me dice, Dios me habló, y es alguien que no busca conocer la voz de Dios, que no busca conocerlo a Él, que no busca conocer su rostro. Y digo, ¿cómo será alguien que no busca conocer al Padre que después lo pueda reconocer entre todo lo que hay ahí dando vuelta? ¿Se entiende? Es decir, hay muchos profetas dando vuelta, pero yo digo, a ver, ¿cuánto conoce el Padre? A ver, dame testimonio de lo que conoce. Y de la abundancia del corazón sale todo, ¿no? Y uno tiene que pensar y decir, bueno, esta persona evidentemente, por esto, en mi espíritu da testimonio que lo conoce al Padre y que además busca conocerlo cada día más. Entonces tiene su crédito como para decir, ¿me da testimonio, Señor? Solo confirmame lo que me está diciendo. Porque yo puedo fiar, ¿sí?, que Dios me pueda hablar a través de esta persona porque busca conocerlo al Padre. Entonces lo puede llegar a reconocer. Pero personas que no le interesa, a ver, que nunca leen la palabra, que nunca hablan con Él por medio de la oración, que vienen cuando tienen problemas solamente, que no hay mucho interés en conocer cada día más. Y a mí me cuesta creer que esa persona pueda llegar a reconocer a Dios entre tanto que está dando vuelta por ahí. Y eso le cuento yo como testimonio, pero ustedes pésenlo, no hagan lo que yo digo, ¿sí? Es mi manera de interpretar las cosas. Ustedes, tal vez Dios se lo pueda decir de otra manera. Yo generalmente trato de pesar, Señor, permitime, por tu testimonio, que es el verdadero, ¿sí?, permitime reconocer quién está delante tuyo. Si te conoce o no te conoce. Y en base a lo que te conozca, eso me va a permitir poder fiarme si lo que me hablan es o no proveniente de vos, ¿sí? Pero tenemos que ser responsables con lo que escuchemos, con lo que veamos. ¿Por qué? Porque toda esa información que viene a nosotros, ¿qué es la información? ¿Qué es la información? Información, lo que viene a darnos forma. Cuando nos informamos de algo,
esa autoridad que le damos a la información tiene la capacidad de darnos forma, por eso es información. ¿Sí? Si yo digo, a ver, cuando vos te sentás a ver un noticiero y lees noticias trágicas, tristes, ¿cómo quedás después de escuchar esas noticias? ¿Por qué? Porque esa información que estás recibiendo, le estás dando, en vos, le estás dando el peso que te transmite. Entonces, como esa información te transmite un dolor, terminas dolorido. Porque esa información vino a darte forma. Entonces, cada vez que vos te informás de algo y le das autoridad, peso a esa información, termina afectando tu vida. Por eso hay ciertas cosas que uno, a veces hay que hacer el topollillo, pero a veces hay que hacer la otra. Hay que taparse el oído. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser un poquito celoso del templo que me dio Dios para aportar su espíritu. Y yo digo, a ver, si sigo escuchando esto, ¿qué forma me viene a dar? Si sigo mirando esto, ¿cómo me va a formar? ¿Cómo va a formar este nuevo ser que Dios me dio a través de su Hijo? ¿Es negocio seguir mirando lo que estoy mirando? ¿Es negocio seguir escuchando lo que estoy escuchando? No, Señor, permitidme ver y escuchar lo que realmente forma a esta nueva vida, porque quiero conocerte cada día más para luego poder reconocerte en todas las cosas. ¿Lo puedo comprender? Que no es poca cosa buscar conocer al Padre, porque va a haber momentos de desesperación que si no lo reconocemos por falta de conocimiento, vamos a terminar pidiéndole ayuda a cualquier cosa que no es Dios. En medio de la desesperación, he escuchado a un montón de gente que en medio de la desesperación y le prenden vela a todo lo que haya por ahí dando vuelta. Todo suma. ¿Será que todo suma? Pero lamentablemente en medio de la desesperación se pierde la visión. Quien desespera, ¿qué es lo que pierde? La capacidad de esperar. ¿Sí? El que desespera, pierde la capacidad de saber esperar. Y quien no espera pacientemente, nunca va a poder escuchar la voz del Padre. ¿Sí? ¿Me puedo entender? Ayudémonos los unos a los otros para poder transmitir el conocimiento, como dijimos previamente, todo lo que vos hayas vivido, sea bueno, sea malo, compartirlo, decir, no hermano, estoy viendo que estás por hacer algo que hace 10 años lo hice yo y me fue re mal. Te aconsejo de todo corazón, con toda humildad, no repitas lo que a mí me pasó. Listo, esa persona recibe un conocimiento no por su experiencia, sino por la tuya. Y qué cosa más linda que una iglesia en forma de cuerpo pueda transmitirse uno al otro ese conocimiento. ¿Sí? ¿Quieren subir? Así que los aliento a conocer cada día más a nuestro Dios y de esa forma poder reconocerlo cada vez que Él se quiera manifestar. ¿Sí?